Buenos días, estamos muy contentos de estar esta mañana en sus hogares. Mi nombre es Betty Stangelini, soy directora de la Casa de Oración del Paso y de Juárez y les damos un saludo y una cordial bienvenida. Tenemos aquí con nosotros una hermana muy querida, ella es parte del consejo de la Casa de Oración de J-Hub Juárez. Magda. Buenos días a todos, aquí estamos en esta mañana un poco polvosa, pero estamos aquí para llevarles un bonito momento. Vamos a empezar orando. Queremos orar por esta gran nación que ha abierto sus puertas al Evangelio y ha sido exportador, por así decirlo, de misioneros, llevando el Evangelio a todo el mundo. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por Estados Unidos, gracias por esta nación. Gracias por la iglesia en esta nación, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de todo lo que implica, Señor, desde el norte hasta el sur, el este y el oeste. Esta nación te pertenece, fue fundada en las bases del Evangelio. Señor, haz tu obra perfecta en esta nación, para esta nación y a través de esta nación para alcanzar el mundo. Bendecimos nuestro presidente, su equipo, Señor. Bendecimos el Congreso, la Cámara de los Representantes, bendecimos la Suprema Corte y los jueces, bendecimos toda la estructura y la infraestructura de este país, de Estados Unidos. También bendecimos este canal, Señor, que ha abierto sus puertas para que el Evangelio se transmita, que día y noche esté tu palabra, Señor, y esté tu palabra llegando al corazón de los oyentes, aún en otros idiomas, en español, en inglés, en árabe. Oh Dios, bendice este canal, bendice a Grace Rendell, la gerente, Señor, de este canal, bendice su equipo maravilloso, bendice también sus finanzas, el equipo técnico. Pedimos tu bendición, Señor, una multiplicación y un incremento en la unción y en la presencia, Señor, de este canal en nuestra sociedad y en todos los lugares que son alcanzados por tu evangelio a través de Canal 38. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros. Ustedes pueden ver en su pantalla la línea de oración 915-532-8518. Llame, tenemos personas que van a estar recibiendo sus peticiones de oración y vamos a estar orando por usted. Bueno, como vamos a estar los siguientes viernes de marzo, quiero hacer un repaso muy breve de lo que vimos la semana pasada porque vamos a ir, ¿verdad?, en una secuencia. La semana pasada hablamos cuando el Señor le habla a su pueblo y a través de Josué le dice, aquí está, ustedes escojan la bendición o la maldición. Hablamos lo que es la bendición, que es nada menos que ser obedientes a Dios. La obediencia trae bendición por las muchas promesas que Dios tiene en su palabra. Pero la maldición trae, es desobediencia, es rebeldía y es la idolatría. Eso trae maldición, sea a la persona, sea a su familia, sea a su generación. Hablamos de la tercera y cuarta generación, como dice la palabra en Éxodo 20, versículo 5 y otras partes de la Biblia. Pero ¿cómo podemos salir de la maldición? Reconociendo a Jesucristo nuestro Señor, rechazando y cortando las maldiciones, pidiendo perdón por el pecado al nombre nuestro y de nuestros ancestros. Y el poder de la sangre del Cordero corta las maldiciones cuando usted lo hace específicamente. Pero ahora vamos a hablar no solamente cuando hablamos de la maldición. El Señor dice, escojan la bendición o la maldición. Pero también el Señor lo habla a naciones. Cuando Él habló esto, lo habló al pueblo, todo un pueblo, al pueblo de Israel. Y sabe, el Señor está hablando a naciones. Hay naciones que son ovejas y hay naciones que son cabras. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando el Señor dice que va a hacer esa división. Pero hoy en día hay naciones ovejas y hay naciones cabras. Y esas naciones tienen hablamos de naciones, hablamos de estados y de ciudades. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Es la ciudad, luego el estado, luego la nación. Y no sé si usted sabe, pero así como nosotros tenemos dones, creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están oyendo este programa, usted tiene dones, sea que lo sepa o no lo sepa, sea que lo tenga en operación o no lo tenga en operación, usted tiene dones. Dios llamó a cada uno a la vida
No nacimos de chiripada, nos llamó por nuestro nombre en el vientre de nuestra madre, con un propósito, con un destino. Nos dio dones para hacer el trabajo que Él nos encomendó, sea que sean cristianos o no. El llamado lo tienen y los dones los tienen. Y todo es que vengan a Cristo o ya en Cristo le permita a Dios, a través de su Espíritu Santo, que esos dones afloren. Pues las ciudades, ¿qué cree usted? Y las naciones también tienen dones. Y no sé si usted sabe, esos dones se llaman dones redentores, pero son dones que Dios les da a la ciudad. Y Mayda, querías decirnos algo. Estamos platicando hace rato y mi hermana estaba diciéndome algo muy interesante que va a compartir con ustedes. Pues sí, yo quiero decirles que así como nosotros tenemos una personalidad, cada uno de nosotros una personalidad definida, a lo mejor no sabemos que también las ciudades tienen una personalidad. A lo mejor, por decir algo, los de Monterrey, sin ofenderlos, por supuesto, yo amo Monterrey, ahí mis hijos estuvieron 9 años, es una gran ciudad, pero tienen la fama de que son un poquito codos, por decir algo, ¿no? O cortos, vamos a decirle. Pero, y luego nosotros como norteños tenemos la característica de tener un carácter fuerte, la voz fuerte, que hablamos como si estuviéramos enojados, pero no estamos, ¿verdad? Además somos muy hospitalarios y somos muy tiernos. Pues también las ciudades tienen su personalidad, tienen sus dones que Dios les ha dado, aunque nosotros no lo sepamos. Nos vamos a referir a nuestra ciudad como El Paso, Ciudad Juárez, ¿verdad? Porque posiblemente nos divida un río, pero el Señor nos tiene unidos, es una sola ciudad, es una sola ciudad. Aunque no queramos algunos ir y venir, pero para el Señor es una sola ciudad. Entonces, esa sola ciudad, Dios nos ha dado dones y tenemos la personalidad. Yo viví en Chihuahua, tengo en Juárez 24 años. Y siempre lo comparo con la ciudad de Chihuahua, que la amo muchísimo. Ahí nacieron mis hijos, ahí me casé, ahí estudié. Pero Ciudad Juárez tiene la característica de que tú puedes entrar a cualquier lugar sin que te miren de arriba abajo. En Chihuahua se hace eso, pero con todo respeto, yo amo Chihuahua. Yo amo Chihuahua. Entonces la gente de Ciudad Juárez, El Paso, es muy cálida. Entonces debemos de conocer el don que Dios tiene para nuestro amado Juárez, El Paso. Tal vez no lo conozcamos, tal vez, pero hoy vamos a saber que Dios le dio a El Paso, Juárez, el don de enseñanza. Algunas veces cuando nosotros, o algunas personas, cuando encuentran el don que les ha dado, su vida da un giro. Vuelven, o sea, le encuentran el propósito. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, por decir algo. Se llama una persona que se llamaba John Dawson. Él era un hombre duro por fuera, pero por dentro era un bombón, por decir algo, ¿no? Un bomboncito. Y descubrió su don de misericordia. Cuando él lo descubrió, su vida cambió pues profundamente y de raíz, radicalmente. Entonces eso lo hizo, descubrir el don, hizo que él llevara a mucha gente a los pies del Señor. Nosotros cuando ustedes descubramos como ciudad el don de Ciudad Juárez, El Paso, vamos a amarlas, vamos de veras a clamar a Dios por ellas en unidad, porque de veras ese es el mandato. Aparte que es un mandato, estamos aquí, esta es nuestra casa, vivimos aquí está nuestro trabajo. Debemos amar a Ciudad Juárez. Dios me trajo a Ciudad Juárez para amar a Ciudad Juárez. Aunque no soy de aquí, yo la amo, yo la defiendo. Entonces, el don de Ciudad Juárez es enseñanza. De Ciudad Juárez, algún pastor muy conocido por nosotros y muy amado, dijo que de Ciudad Juárez saldría el avivamiento para toda la República, y yo lo creo. Yo lo creo, pero no va a salir como magia. Tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Así es. Fíjate, Magda, lo que estás diciendo es muy interesante. Fíjese lo que nuestra hermana Magda dijo. Ella nació en Chihuahua, ama Chihuahua, pero vive aquí y ama Juárez. Y me gustó que dijiste, yo defiendo Juárez. Déjeme decirle algo, hay muchos de ustedes que nos están oyendo y mucha gente que conocemos que vienen del sur, que vienen de otros estados. Ustedes saben que la maquila, ¿verdad?, las oportunidades de trabajo, movieron mucha gente, vinieron de Veracruz, vinieron del sur, etcétera. Y sabe una cosa,
eso no le quita a usted la responsabilidad, que una vez que usted llega a la ciudad y se instala, usted es parte de esa ciudad. Y lo que ocurre en la ciudad, usted es parte de esa, llamémosle, sinergia o personalidad o parte de el carácter de esa ciudad, porque las ciudades, como decía Magda, también reciben dones. Y qué hermoso saber que el don de esta ciudad, de Juárez y El Paso, de esta región, por cierto, en un estudio que hizo un ministerio de California, que hacían mapping y mapeo y esas cosas, ellos vinieron a esta región, hicieron un estudio bíblico por los síntomas, es decir, por las características, no solo geográficas, de la gente, de la cultura, del comercio, etcétera, etcétera. Y ellos hicieron un reporte así de grueso, yo lo tengo, y en lo que encontraron, en oración, en discernimiento y en todo eso, es que esta ciudad, El Paso Juárez, es una ciudad en el espíritu. No son dos ciudades en dos países que físicamente y geográficamente sí lo son, pero es una sola ciudad dividida por un río. Entonces, es por eso que Juárez El Paso trabaja más que ninguna otra región o frontera en todo Estados Unidos o México así. Esto no ocurre ni en México y Guatemala o en el sur, esto no ocurre en otras fronteras, ¿verdad? Como puede ser Matamoros o Sonora, pero ocurre aquí, es una ciudad. Coahuila. Es una sola ciudad. Y las ciudades, como decimos, tienen dones. Ahora, nada más para información suya, los estados también. ¿Sí sabe usted cuál es el don de Texas, por ejemplo? No sé si usted lo sabía, pero anótelo. Los que vivimos aquí en El Paso, ¿verdad? O los que tienen negocios aquí o sus hijos estudiando. El estado de Texas es el estado profeta de la nación. El estado de Texas es el estado profeta de la nación. Y si usted ve los ministerios que están ubicados en Texas, son ministerios proféticos, ministerios muy fuertes, ministerios de una sólida reputación por su enraizamiento en la palabra de Dios. Entonces, para que vayamos viendo, salir un poquito de mi situación, que todo esto lo abarca, pero ahora vamos como cristianos, estamos haciendo un llamado a los cristianos. Vamos a despertar y a salir un poquito de mi de mi entorno, de lo que es lo mío, para ver ahora que Dios nos hace parte de una entidad, ¿verdad? Digamos, orgánica, que es el Estado, que es la ciudad primero, luego el Estado y luego la nación. Ahora, cuando hablabas de que las ciudades tienen personalidades y tienen dones, por ejemplo, y llamados, no necesariamente esas ciudades caminan en el llamado o en el don que Dios le dio. Un ejemplo de ellos es Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, dice la palabra, es una ciudad que es llamada a la paz. Y una ciudad que va a ser alabanza en toda la tierra, pero no lo es. Ahorita Jerusalén, de hecho, es como la papa caliente, ¿verdad? Sí. Es el centro de todo el odio de todo el pueblo musulmán y otros que quieren destruirla, que quieren que no exista, que quieren que no sea parte de Israel o bajo los judíos como Dios se la dio a ellos. Y Israel es ahorita, lejos de ser un lugar de paz, es un lugar de mucha contienda, de ataques terroristas y de mucha guerra, porque todo el problema es Israel. Entonces Jerusalén tiene un llamado, pero aún no está caminando en ese llamado, aunque va a llegar ahí cuando el Señor venga. Entonces, de la misma manera, sabemos que Dios, cuando lo vimos la semana pasada, cuando sabemos que estamos bajo una maldición, queremos estar en la bendición, la primera cosa es arrepentirnos, es venir a Dios y pedir perdón, es la primera cosa que vamos a hacer. Bueno, ¿qué nos hace pensar? Que si la ciudad tiene su personalidad, como decía Magda, ¿verdad? La personalidad de Juárez, ¿cuál es? La personalidad de Juárez es que es una ciudad alegre, es una ciudad abierta, es una ciudad, decías... acogedora, hospitalaria. Hospitalaria. Esa es la personalidad de Juárez. Como hay otros lugares que son más cerrados, que no te dan información, te mandan al lugar equivocado, hay otro tipo que no hay apertura. O así como decías tú en Monterrey, ¿verdad? Nuestros hermanos, ¿verdad? Que son así como poquito codos. Esa es la personalidad de la ciudad. Pero la personalidad de Juárez, El Paso, es una ciudad abierta, es una ciudad alegre, es una ciudad que abre los brazos y que es hospitalaria. Entonces, como ciudad, nosotros también podemos venir, cada uno de nosotros, a pedir perdón a nombre de los pecados de la ciudad.
¿Cuáles serían los pecados de la ciudad de Juárez? ¿Cuáles serían los pecados de la ciudad del Paso? De la ciudad, no de individuos. ¿Y cuáles serían? Por mencionar algunos, ¿verdad? ¿Qué hay en Juárez, Mayra? ¿Quisieras mencionarnos algunos? Violencia. Violencia. Crimen, robo, estafa. Así es. Bueno, de ahí se pueden derivar tantísimas cosas. Tanto Narcotráfico, sí. ¿verdad? Secuestros, etcétera, Secuestros, etcétera. En El Paso, ¿qué son los pecados del Paso? Déjeme decirle, aunque El Paso es la segunda ciudad más segura de todo el mundo, perdón, no de todo el mundo, de todo Estados Unidos, hay cosas que pasan en El Paso que no están en el ojo público. Tráfico humano, por ejemplo, está abajo de la mesa. Que es tráfico humano, es la trata de blancas. El hecho de que no haya violencia y se considere una ciudad segura, no quiere decir que no pasan cosas que son abominación para Dios, como la trata de blancas, el comerciar y pasar por nuestra frontera, niños, jovencitas, jovencitos, mujeres, etcétera. Drogas que van a traer condenación, maldición a todo el país. Así es. Y El Paso, aunque nuestros hermanos, ¿verdad? Y muchos de ellos son hermanos y amigos que están en la línea, en la frontera. Dios los bendiga, oramos por ellos. Que el Señor les dé sabiduría, que detengan, que les dé la sabiduría de detener la droga que pasa y todo lo que es ilegal, ¿verdad? Igual de Estados Unidos a México, las armas, etcétera. Pero El Paso también tenemos pecados como ciudad. Y alguien tiene que pedir perdón, alguien. Porque cuando estamos en la iglesia, obviamente la iglesia es para acoger la grey de ese territorio geográfico. Y así cada iglesia, vamos a decir que esta vez es la ciudad, cada iglesia en su territorio geográfico para que la ciudad se cubra con el trabajo local de cada iglesia. Pero hay pecados, como decíamos, de la ciudad, de la región. Alguien tiene que pedir perdón. ¿Y quién va a pedir perdón? ¿La iglesia? La iglesia, exacto. La iglesia. Y la iglesia junta, ¿verdad? Unida. Unida, exactamente. Mayra, ¿querías comentarnos algo más? Pues sí, mira, yo quería decir, bueno, nomás un pequeño paréntesis. En nuestro escudo de la ciudad, del estado de Chihuahua dice que somos un pueblo de valentía, lealtad y hospitalidad. ¿Sí? Sí. Eso somos. Entonces, somos de Juárez, somos del estado, somos leales, valientes y hospitalarios. Eso dice nuestro escudo. Pero una cosa muy importante es que uno, cuando no sabe de cosas, o sea, no sabes algún asunto importante en tu vida, no sabes cómo actuar. Entonces, igual como región, tenemos que saber qué hay en la región para saber cómo actuar, porque aunque seamos la iglesia del Señor, hay cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, hay una palabra que Dios tiene para nosotros en su santa palabra, que en Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando nosotros conocemos, aparte es nuestro deber como Iglesia de Cristo, sabemos, o sea, conocemos lo que Dios quiere. Dios quiere a esta ciudad, Dios quiere que esta región sea libre de todas estas cadenas, por decir algo, opresiones, pecados, maldades. Dios quiere eso, pero Dios precisa de nuestro trabajo. Dios nos lo hace conocer, ni modo que no sepamos lo que padece esta región, ni modo que no sepamos lo que padece Juárez, lo que padece El Paso. Puede ser que Juárez aparezca por todos lados en todo el mundo, como decía Betty ahorita, pero El Paso también, yo a veces digo, bueno, pues que entonces a los que consumen por acá en Estados Unidos les cae por el cielo lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que no sabemos, pero como lo percibimos espiritualmente, es nuestro trabajo, es nuestra obligación, es una obediencia hacia el Señor. Bueno, Señor, ya nos diste a conocer eso, ¿qué hacemos? ¿Qué dice tu palabra que hagamos? Nos vamos a alinear a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos por nuestra región. Si aquí vivimos, aquí comemos, somos de aquí, aunque no vivamos aquí. ¿Sí, Betty? Así es. Okay. Sí, porque es una sola ciudad. Y nuestro corazón está unido, el corazón del Paso, el corazón de Juárez, como una sola ciudad. No podemos ser indiferentes, hermanos. No. Especialmente, yo he oído, porque lo he oído de cristianos, que dicen, no, ¿para qué vas a Juárez? Ni vayas, porque allá esto y esto y esto. Y decía, recuerdo el pastor Lalo, el amado hermano, ¿verdad?, que ahora está con el Señor. Él decía, no maldiga mi ciudad. No. Le pedía a la iglesia, no maldiga mi ciudad, bendiga Juárez, bendiga
bendiga la ciudad. Y sabe una cosa, voy a hacer un paréntesis chiquito, ahorita que comentamos esto. Cuando nosotros hablamos, sabemos y lo vimos también la semana pasada, que la palabra en la lengua, en la punta de la lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Déjeme decirle, ¿qué pasa cuando vamos a decir una ciudad, vamos a decir Juárez, o vamos a decir El Paso, ¿verdad? Para que no se siente que, ay, ¿por qué no más Juárez? O ¿por qué El Paso o Juárez? ¿Qué pasa cuando todos en esa ciudad, o la mayoría, cristianos y no cristianos, empiezan a decir maldiciones? O sea, no maldiciones de que te maldigo Juárez o te maldigo El Paso, pero empiezan a hablar y decir palabrotas. Les ponen el semáforo, se ponen rojo, y dicen una maldición. Eso es una maldición. Dicen una palabrota. Y luego pasa una señora y lo apúrese y lo pitan, y otra maldición. Y están dice y dice y dice y dice maldiciones. ¿Qué pasa? Volvemos a ver, haga de cuenta que esta mesa es la ciudad. Y haga de cuenta en la noche, como cuando está en un avión que ve las lucecitas prendidas, que el 75% de esa ciudad están maldiciendo constantemente con palabrotas, cristianos y no cristianos. Unos más feos y otros menos feos, pero todos lo están haciendo. ¿Qué cree que pasa en los aires de esa ciudad? Aunque usted no lo crea. Y no nomás la ciudad, en su casa. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo dicen palabrotas? ¿Qué dice cuando todo el tiempo dicen cosas que no deben decir, como estúpido, menso, bobo, pues que estás idiota? O sea, palabras negativas. No son malas palabras, pero son palabras pues, de maldición. Si el 75% en una ciudad, en una región, en un estado, o en una casa, o en un vecindario, hablan de esa manera, ¿qué cree que pasa en el ambiente espiritual? ¿Qué cree que pasa? No hay más que dos, o hay luz o hay tinieblas. Porque mismo Santiago dice la palabra, que cómo puede de la misma boca salir agua dulce o agua amarga. Es decir, ¿cómo hablamos la bendición? O Dios te bendiga, mi hijo, pues ve a la iglesia y luego al rato, dice, o sea, no. ¿Sabe qué pasa? El ambiente se satura de maldición. Y cuando están tinieblas ahí, aunque 25% tal vez, bueno, pongo el canal 38 y luego oro, pero el 75% de mi tiempo estoy diciendo maldiciones o palabras así que no están bien. Entonces hay más oscuridad que luz. ¿Y quién cree que habita en la oscuridad? El enemigo. El enemigo, como dijo Mayra, Satanás y sus demonios. Entonces nos admiramos, pues ¿por qué mi hijo no viene a Cristo y por qué mi marido esto? Pues estamos teniendo la casa a media luz, si no es que casi en tinieblas. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos la verdad? Cuando estamos en la luz, cuando el 75% o el 80%, ojalá el 100% sea más bien de luz, que hablamos palabras de bendición, que aunque el hijo o el marido, qué sé yo, la vecina, nos traten mal o nos echen no sé qué, o el perro, bueno, lo que quieran. Y usted en vez de, por eso dice Pablo, bendigan y no maldigan. Hay una diferencia en los ambientes de las ciudades. Hay otra cosa que le voy a decir así rapidito antes de ir a un corte comercial que va a ser próximamente. En una ciudad, yo me admiro mucho, o me admiraba, ya no me admiro, pero sí me admiraba, que de repente están haciendo un alto y ¡pum!, se van en rojo. No queda vuelta a la derecha, que a lo mejor no está, no sé, aquí en Estados Unidos es permitido después de un alto, pero que hacia la brava se cruzan en rojo. Y muchos lo hacen y no respetan las señales de tránsito. ¿Usted qué cree que pasa en el ambiente de una ciudad o de ese territorio? ¿Sabe qué pasa? El desobedecer una ley de tránsito, tan sencillo como pasarse un alto o en luz roja u otra cosa que no esté permitida y que lo hacemos. Creo que todos, o pasar el límite de velocidad, creo que todos lo hemos hecho. No estoy dándome baños de pureza, yo lo he hecho. He pasado a veces el límite de velocidad y luego siento que el Señor como que, ok, despacio que voy deprisa. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando estamos violando una ley, sea de tránsito o una ley de la ley civil, estamos abriendo la puerta para que el enemigo entre, para que los demonios entren y nos ponemos automáticamente bajo las tinieblas. Es como si aquí fuera a caer una lluvia de ácido, ¿ok? Va a caer una lluvia de ácido. Entonces yo estoy aquí en un albergue, aquí no me va a pasar nada, pero si yo solita me salgo y cae la lluvia de ácido, ¿qué va a pasar? Aunque sea cristiana, yo solita me salí de la cobertura. Vamos a este video, este corte musical, regresamos en un minuto y vamos a seguir hablando de esto.
Antes de seguir con lo que estábamos platicando, tenemos algunas peticiones de oración. Los animamos. Llámenos al 915-532-8518. Estamos recibiendo sus peticiones de oración y vamos a estar orando por ellas. Y aquí tenemos a María, quien nos pide sanidad de cáncer en huesos porque no puede caminar. También por una persona con inflamación en la próstata, pide por sanidad y sanidad de artritis. Romy nos manda saludos, dice que manda saludo a Betty y a las hermanas y nos está apoyando en oración. Romy, gracias, la saludamos, la amamos. También Olga nos pide por sanidad y por sus hermanos. Marta nos pide por Francisco para que pueda dormir. A ella le harán un estudio en su vientre y oramos para que ella sea sanada y todo salga bien. También tenemos a Jesucita Beltrán del Río y ella pide por su sobrina con cáncer, tiene un cáncer detrás de la oreja y también parece que ya saltó a los pulmones. El lunes empieza quimioterapia, vamos a estar orando por su sobrina de Jesucita, por sanidad total, restauración. También Elba Armendáriz manda saludos a la hermana Margarita. A Ivonne por problemas de vesícula. A David que pide Dios lo proteja, que va a una ciudad con mucho pecado, que va a la corte. A Margarita por cáncer, a Ivonne por fortaleza. A Manuela por sanidad en su boca y su vida espiritual, por sus hijos y paz en su familia. A Hilda Gómez ya le practicaron rayos X y ella espera buenos resultados. A la hermana Nelly por varias enfermedades en la garganta, dolor de cabeza y problemas femeninos, vamos a decir así. Madre e hija, esta persona no dio su nombre. Madre e hija, familiares, paz y fortaleza. José Antonio y Luis Méndez están detenidos por ilegales. Yo les quiero decir que, ¿por qué clamamos a Dios? Porque esperamos una respuesta, ¿sí o no? Si no, pues no clamaríamos. Y sabemos que Dios es tan bondadoso que de veras cualquier una de sus hijos, Dios no es sordo para nuestros oídos. Dios siempre está escuchándonos. Amén. Nosotros somos los sordos casi por excelencia. Así es, Okay. Definitivamente. Bueno, regresando, amigos y hermanos, siga llamando a la línea de oración, pero regresando a lo que estábamos diciendo, estamos hablando de las ciudades, estamos hablando cómo las acciones de la ciudadanía afecta la atmósfera que se respira y que espiritualmente afecta también a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Ahorita estamos tristemente viendo que Juárez, que había el poder de la oración, la misericordia de Dios, el clamor de la iglesia, había hecho que la violencia decreciera, está surgiendo otra vez. Este es el tiempo para que tú y yo, para que cada cristiano, cada uno que cree en el nombre de Jesucristo, salgamos un poquito de nuestra oración sin dejar de orar por los nuestros y ahora nos aboquemos a orar por la ciudad. Y una de las fuerzas más fuertes es que tú, cada uno de nosotros, guardemos nuestro testimonio en integridad, en santidad, no violemos las leyes de tránsito, no hablemos mal de las autoridades, no maldigamos, aunque dice usted, pues se lo merecen, pues sí se lo merecen, pero ni usted ni yo nos llamó Dios a ser jueces, Él es el juez. Nuestro trabajo es estar en medio, estar en la brecha, intercediendo. Nosotros como casa de oración nos identificamos con Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice que el Señor dice, busqué un hombre, y me parece ver al Señor en la altura, en su soberanía, en su trono. Busco un hombre. ¿Dónde está ese hombre? Dice, un hombre que levante vallado y que levante un muro delante de mí, dice, para que yo no tenga que destruir la tierra. Wow. Porque el pecado trae destrucción, trae maldición. Dice, busqué un hombre, dice, y no lo hallé. Creemos como casa de oración y que cada iglesia también sea ese hombre que Dios busca para estar en la brecha. Está en la brecha no por los justos, está en la brecha por los que no son justos. Está en la brecha entre el pecado abominable y Dios pidiendo, intercediendo para que el Señor tenga misericordia, para que no tenga que ser destruida esa ciudad. Entonces el llamado ahorita que hacemos, el llamado que extendemos, es que la ciudad de Juárez, los pastores, los líderes, aún las ovejas, no aún,
las ovejas, nos levantemos. Que diga usted, yo estoy enfermo, no me llevan a la iglesia, no puedo caminar. No le hace donde esté, ahí en su cama. Ahí donde usted esté, nos podemos levantar, nos podemos poner en la brecha e interceder por esta ciudad. Pero, sobre todo, que cada uno, como decíamos, si esta ciudad la vemos desde el aire, desde la altura, y 75% está maldiciendo, quebrando las leyes de tránsito, maldiciendo sus autoridades, criticando unos a otros, criticando y quejándose del pastor, de los hermanos. Todo eso sube como un murmullo y dice el Señor, yo me volteo para ni oírlos, porque es abominación. Entonces yo los invito a que guardemos nuestro testimonio, hagamos lo correcto como ciudadanos, no solo en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Si usted es cristiano, en su trabajo sea excelente, haga lo mejor, mejor que nadie, porque usted representa al Rey de Reyes. Y cuando eso pase, esa sinergia, esa atmósfera de la ciudad va a empezar a cambiar. Amén. Magda. Bueno, yo les quiero decir que de repente un día, como decía Betty, yo me encontré con el versículo de que la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Entonces yo empecé a pensar qué quería decir Dios con eso. Entonces yo dije, pues el espíritu no muere. Y la verdad, pues la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Entonces las palabras son vida, son vida. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, o lo que hablamos diariamente, porque la palabra no muere, gravita en los aires y a su tiempo vaya hacia aquello por lo que tú hablaste. Es importante, hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que estar ciertos de que estamos hablando, de qué estamos hablando y tener cuidado con lo que hablamos. Y otra cosa le quiero decir a todos los chihuahuenses de todo el estado, aunque no hayan nacido en Chihuahua, nuestro escudo dice que somos valientes, valentía, lealtad y hospitalidad. Ese es lo que define al estado de Chihuahua. El estado grande, no porque su gente sea grande, porque es. Yo no soy ningún ejemplo de esa estatura, pero la mayoría de los chihuahuenses sí, pero son de corazón grande. Piensen en que son leales, valientes y hospitalarios. Verán, van a amarla aunque no hayan nacido en ella. Bueno, pasando a otro punto de lo que hablaba Betty antes, entonces dice, tenemos una palabra ahorita del Señor, que el Señor hablaba a su pueblo, que vivía en una ciudad malvada, vivía en Babilonia. Pero aún a pesar de que vivían en Babilonia, Jeremías 29:11, que Dios, ese profeta que sigue como Dios, como dice Jeremías, que Dios lo llamó, Dios le dice a Jeremías que aún antes de que estuviera en el vientre de su mamá, él ya lo había llamado y lo había mandado por profeta de las naciones. O sea, y él sigue siendo un profeta para todas las naciones, Jeremías. Y por medio de Jeremías nos dice que yo sé que los planes que tengo acerca de ustedes. Ahorita me estoy refiriendo a nuestra región y a nosotros en particular. Planes de bienestar y no de mal, para darles un porvenir y esperanza. Sí, yo sé que algunas veces personalmente, por lo que vivimos, dice, bueno, ¿y dónde está, Señor, esos planes de bien? ¿En dónde está? No tengo el bienestar y la esperanza se está yendo y no veo el porvenir. Pero eso es lo que nosotros vemos. Pero Dios debe más allá de lo que nosotros podamos ver, sentir, oler o comer. Eso debemos tenerlo siempre en mente. A pesar de lo que uno viva, sienta, vea, oiga, Dios tiene una palabra y será fiel a ella. Y esta palabra nosotros la estamos clamando para nuestra región, Ciudad Juárez El Paso. Posiblemente no veamos el propósito que Dios tiene, no veamos los planes de bien, veamos solamente el mal, pero vamos a verlo espiritualmente y vamos a ver lo que Dios ha dicho, que tiene planes de bien, que tiene planes de bienestar y no de mal para esta región. Vamos a creerle a Dios, porque bueno, para nosotros resultará imposible, pero como le preguntara a Abraham, ¿verdad? No, sí, a Isaac. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? No, bueno, nada. Ok, nada. Entonces, definitivamente, nosotros no podemos decir que no lo estamos viendo, pero lo vamos a creer. Estamos creyendo y vamos a actuar en esa creencia. Vamos a creerle a Dios. Tal vez no veamos ahorita los resultados, pero
vamos a caminar en ese propósito de creerle a Dios, a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Tal vez en este programa ahorita no alcancemos a decirles por qué estamos aquí por algunos viernes, pero no se pierdan el siguiente. Vamos a terminar toda esta plática para la bendición de ustedes y de nosotros. Así es. Y también nosotros, de nuevo, siga llamándonos, 915-532-8518. Queremos orar con usted, queremos orar por su necesidad. Magda, me gustó mucho eso que dijiste. El escudo de Chihuahua dice 3 cosas. Y vaya que aquellos que lo hicieron, que no sabemos cuándo lo hicieron, hace un siglo o no sé. Chihuahua tiene... Cuando lo hayan hecho. O sea, algún tiempo. Luego te di el dato de cuándo se hizo. ¿Cuánto tiene? Pero cuando aquella persona estaba haciendo el escudo y dijeron, a ver, que Chihuahua, vamos a hacer un escudo. Me imagino que fue en el Congreso, no sé, alguien lo ordenó, un presidente tal vez, un gobernador, vamos a hacer el escudo de Chihuahua. Entonces dijeron, ok, ¿qué nos define? Porque ese es el pensamiento, por eso los escudos definen aquello. Entonces, ¿usted cree que se les ocurrió a esos hombres poner esa descripción? Porque ellos no pusieron estado de vándalos, de maleantes y de pesimistas, ¿verdad que no? O sea, son palabras de aliento, de exhortación, de edificación, como la profecía, ¿verdad? Así edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo estaba allá hace un siglo o no sé cuándo que se hizo el escudo del estado de Chihuahua, por poner un ejemplo? ¿Usted cree que ellos se les ocurrió o cree usted que Dios en sus propósitos eternos dice que desde la creación del mundo pensó en usted y sabía el día y la hora en que usted iba a ser creado en el vientre de su madre? ¿Usted cree que la ciudad de Juárez, la ciudad del Paso, los estados, las naciones, no estaban en el corazón de Dios? Y Él, no fue chiripada, ahí nomás llegaron toda la bola ahí porque había un río. Usted no, tiene que creer que Dios tiene un propósito para las regiones geográficas del mundo. Y ese propósito tiene un llamado que tal vez aún no estamos ahí, pero que en el conjunto, en oración, en intercesión, podemos llegar. Es como el tren, ¿verdad? Se sale del riel y pues quién sabe qué va a pasar, se descarrila y pues se cae. Pero si va en el riel, va derechito, va justo a su destino. Y lo que decías ahorita, esa escritura tan preciosa, ¿verdad? Que Dios nos ha dado un destino, una esperanza. Cada ciudad, cada nación tiene un llamado. Y el escudo de Chihuahua dice, valentía, lealtad, hospitalidad. Créalo, usted vive en Juárez, ¿verdad? Usted vive en El Paso, pero estamos en la región, dijimos El Paso Juárez es una sola ciudad en el espíritu. Créalo, usted es valiente, usted es leal. No soy leal, usted es leal porque así Dios nos definió en esta zona geográfica y hospitalario. Y las iglesias aquí son súper hospitalarias. Hemos tenido ministerios que vienen de otro lugar, sea con nosotros o en cualquier otra iglesia, y les admira que somos tan hospitalarios aquí en El Paso, tan hospitalarios en Juárez también. Es un don de Dios. Entonces, créalo, las ciudades no son chiripadas, las ciudades fueron creadas por Dios para dar el albergue. Es como la mamá con sus niños en la casa, así la ciudad alberga a sus habitantes. Hay leyes, aunque no sean cristianos, para el bien de los ciudadanos, leyes de tránsito, tú te tienes que parar, darle el paso a los peatones, y todas las leyes son para el bien de los ciudadanos. Entonces la ciudad, usted es ciudadano del mundo, ¿verdad? Como decían, es ciudadano de Juárez, es ciudadano del Paso, ciudadano en el sentido que habita ahí, ¿verdad? Tal vez legalmente lo sea o no lo sea, pero en el momento en que usted vive en esa ciudad, usted es parte de la solución o del problema, no hay en medio. O es parte de la solución, ¿verdad? Levantándose, alineándose a Cristo y a su palabra, o es parte del problema. Aunque vaya a la iglesia, puede ser parte del problema, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas, Magda, estabas diciéndonos hace rato, ¿verdad? Y lo sabemos, que el don, ya no estamos hablando de las características, ¿verdad? La personalidad de la ciudad, el don de esta región, el don de Juárez y del Paso. Así como usted tiene el don, puede tener muchos dones de enseñanza, de ser maestro, don de amor, de misericordia, etcétera. Servicio. Servicio, de lenguas. El don de, ¿sabe cuál es el don de esta región? Como nos dijiste, de enseñanza. Dice usted, pero pues sí hay enseñanza, en todas partes hay enseñanza, toda la Iglesia Universal tiene enseñanza, pero el don de esta región. ¿Sabe una cosa? El enemigo sabe
que en el momento que la enseñanza, es decir, la palabra se enseñe como se debe enseñar, la ciudad va a venir a Cristo, toda la ciudad, y por qué no la nación. Amén. Entonces el diablo odia el don de enseñanza porque el pueblo de Dios perece por falta de entendimiento. Entonces el don de enseñanza saca al pueblo de su ignorancia, de su falta de entendimiento, y ya no perece. Entonces el diablo trabaja, y las ciudades con dones de enseñanza por excelencia, el diablo pone división, pone celo, pone competencia, y entonces usted ve ese celo y esa competencia en las iglesias, en las regiones, aún dentro de la iglesia, en los mismos ministerios. Es obra del diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? No debemos seguirle el juego. Pero bueno, vamos ahora a enfocarnos, hablando de todo esto, ¿verdad, Magda? Sí. Que estoy muy contenta de que, aunque pareciera tal vez que no aflora ese don, ahí está el don, es dado a esta región el don de enseñanza. Entonces, la única manera en que vamos a arrebatarle al diablo y a destruir, como dice 1 Juan 3:8, que por esta causa el Hijo del Hombre fue manifestado para destruir las obras del diablo. ¿Para qué fue manifestado el Hijo de Dios? Para destruir las obras del diablo. Y nosotros, sus hijos, por el poder de su palabra, para destruir las obras del diablo, de división, de celo, de competencia, de todo eso, ¿verdad? Resentimiento, que me enojo porque no me saludó la hermana o el pastor. Pues no, ¿verdad? Dejémonos de niñerías, crezcamos como los ciudadanos valientes que decía el escudo de Chihuahua, hospitalarios, abiertos, ¿verdad? Leales, sobre todo leales, no traicionar a sus hermanos hablando mal de ellos, no traicionar a su pastor, no traicionar a su esposo hablando cosas que no tiene que saber su comadre o sea, la otra gente, no traicionando a sus hijos hablando mal de ellos, sino orando, pidiendo oración, claro, pero no traicionándolos hablando mal de ellos. Entonces, ¿cómo se puede lograr esa unidad? ¿Sabe cómo? Cuando el pueblo de Dios viene junta a orar. Magda, tenías unas escrituras que querías compartirnos. Sí, de cómo, acaba de decir Betty, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a llegar a tener, parece muy idealista tener esa ciudad, esta región, pero para nosotros será idealista, pero si nos basamos en la palabra de Dios, se va a convertir en realidad. Amén. Bien, ¿cómo llegamos ahí? Pues vamos a escoger, como le dijo el Señor a Josué, escoge la bendición. Vamos a escoger la bendición. Y en 2 Crónicas 7:14 dice, ¿cómo la vamos a escoger? ¿Qué vamos a hacer? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, esto es poderosísimo, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Entonces, pero Dios, como dice, oiré, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué poderoso, parece que esto sería imposible, qué fácil lo dice el Señor, ¿verdad? Pero si Dios lo dice, Dios está comprometido a hacerlo, si nosotros lo creemos y hacemos nuestro trabajo. Y 2 Crónicas 34:27 dice, y tu corazón se conmovió, wow, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre esta región y sobre sus habitantes. Gracias, Señor. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, mira, dice Jehová. Wow. Oh. Qué buen Dios es nuestro Dios. Yo también. Qué buen Dios es nuestro Dios. Pero hay un requisito, por decir, ¿cuál es ese requisito? Porque rasgaste tus vestidos, es decir, te despojaste de tu egoísmo, de lo que tú querías, de tu maldad, te despojaste. Y dice, tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios. Hermanos, la casa de oración de Ciudad Juárez, Job, o J-Hub Juárez, como le quiere usted decir, en conjunto con la Casa de Oración del Paso, porque somos una sola casa de oración ubicada en Juárez y en El Paso. Estamos convocándole a usted, estamos convocándole a la iglesia del pueblo de Juárez y del Paso también, que vayan a Juárez. El 4 de mayo, vamos a hacer, con la ayuda de Dios, la asamblea solemne. Magda, ¿tienes el póster que nos quieras enseñar? Aquí está. Para ilustrar lo que estamos hablando. Y Magda está enseñando el póster.
Si usted lo puede ver, no sé si lo alcanza a ver, las letras tal vez son pequeñas, dice sanando nuestra tierra. Dice asamblea solemne, sanando nuestra tierra. Y luego abajo viene toda la información que necesita. Gracias. Entonces, estamos invitándoles a usted, a sus pastores, si usted es pastor, a su congregación, si usted es una oveja, hágale saber a su pastor. Estamos llamando a toda la ciudad de Juárez, a todas las iglesias. Estamos invitando los líderes de las denominaciones, las cabezas, los obispos, los superintendentes, los pastores, los presbíteros de las iglesias no denominacionales, la iglesia bautista, presbiteriana, asambleas de Dios, Sol de Justicia. No quiero dejar a ninguna iglesia del Nazareno y todas las denominaciones, los diferentes grupos cristianos que vengan ese día. 4 de mayo, es un sábado, vamos a orar todo el día. Ahora dice usted, es que hermana, yo no puedo todo el día. No tienen que venir todo el día. Déjeme decirle cómo va a hacerse esta asamblea. Está basado en Joel 2:15, que dice que vengan, convoca una asamblea, toquen la trompeta y dice más abajo del 15 para ponernos a cuentas y convoca a todos, Joel. Está en el libro de Joel 2:15 y siguientes, también a principios de Joel, donde llamaban a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, aún los recién casados, dice, salga de su tálamo y vengan, dice, y pongámonos a cuentas y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer varios segmentos a través del día. Aquí tenemos algunas otras peticiones de oración que vamos a decir en breve. Y dice, y pongámonos a cuenta, y es lo que vamos a hacer, hermanos. Es urgente, la violencia está incrementándose en Juárez. Usted vive en El Paso y dice, yo no voy a Juárez, no esté tan contento porque es la misma ciudad, acuérdense, en el espíritu, igual las cosas que pasan allá, pasan para acá. Y vamos a unirnos de 8 a 9 en la mañana ese 4 de mayo, esa adoración, alabanza a nuestro Rey. Luego por 2 horas de 9 a 11 van a orar los pastores, las cabezas de las denominaciones, a pedir perdón por los pecados de la nación. De 11 a 1 es otro grupo, de 1 a 2 vamos a pedir por la iglesia perseguida y por Israel. México ha pecado. Y de Estados Unidos también, cuando no hemos apoyado a Israel. Y luego al último es el segmento de los jóvenes. Vamos a venir ese día a pedir perdón por los pecados de nuestra nación. Magda, ¿quieres comenzar, por favor? Sí. ¿Algunas peticiones? Sí, Lupe Corral pide por Ángela por sanidad. José Holguín, dirección y sabiduría. Estamos orando por eso. Rafael, que el temor de Dios entre a sus vidas y ya no discutan mucho él y su pareja y ella se libre de espíritu de sensualidad. Yasmín, salvación y por sus hijos. Daniel, por la familia Ortiz Fierro, salvación y unidad. Amén. Rosa Estrada, por sanidad, una hija con cáncer y por todos sus hijos. Guadalupe Aguirre, sanidad de animales, sí, de su piel. Sanidad por sus hijos y Juan por sanidad. Silvia Barragán, por Socorrito Murillo. Sanidad de infarto, esposo José Barragán, que salga bien de sus estudios. Sí, tenemos otras peticiones, vamos a estar orando por ustedes y Señor, te pedimos por nuestros hermanos, por cada uno de los que están pidiendo oración, bendícelos, sánalos, restaura y sana nuestra tierra. Amén. En Cristo Jesús.